Gustavo, bueno, nosotros vamos arrancando, viste, la información entre los datos más duros y también tratando de ponerle algunos condimentos para, sobre todo, encarar lo mejor posible el comienzo de semana. Pero estuvimos ayer viendo el laburo que hizo Subán Córdoba para este último mes del año y tiene datos muy interesantes que queríamos compartir con la audiencia, charlando con vos. Si yo te tengo que preguntar para vos qué fue lo más relevante o lo más sorpresivo de esta última encuesta, ¿por dónde arrancarías? Y después nosotros te vamos preguntando detalles. La aparente, te diría la aparente contradicción entre la aprobación de gestión importante y la imagen importante que todavía conserva el gobierno y todos los indicadores que nos muestran que el panorama es malo desde la perspectiva de la gente, ¿no? Que la estamos pasando realmente mal, que el ajuste no lo está pagando la casta, entre comillas, como dice el gobierno, sino que lo está pagando la gente. Bien. Un 80% piensa así. Cuando le preguntamos, por ejemplo, que si desde que Milei es presidente, hace ya casi un año, está mejor o está peor en términos económicos, también más de un 76% nos dice que está peor. Entonces, esa contradicción o aparente contradicción yo creo que se resuelve por la sumatoria de frustraciones de la economía, sobre todo para un sector de la población que además mantiene un voto clasista y un voto antiperonista muy marcado y muy fuerte, ¿no? Es como que ese núcleo duro de voto antiperonista, diluido en la elección del 19 con Macri, se está como reforzando en este gobierno, ¿no? Porque si bien la están pasando mal, le genera un nivel de identidad ideológica y le genera un nivel de identidad política que refuerza el sentido de pertenencia y la identidad. Al mismo tiempo hay que decir y reconocer que la política tradicional argentina, no sé si este es el peor momento de la historia, pero es uno de los peorcitos, ¿no? Donde no se alcanzan a verificar momentos virtuosos, sino todo lo contrario. Gustavo, ¿sentís que cambió algo en cuanto a la vehemencia o la agresividad de los encuestados en cuanto a las miradas de las políticas públicas, de los espacios políticos? Digo, algo de la violencia que a veces se percibe o que a veces se percibe desde el oficialismo nacional, ¿la ves impactada en la sociedad a la hora de consultarla? No. Sigue habiendo posturas extremas y posturas de grieta, te diría, hay un refuerzo a la grieta realmente extraordinario. Yo te diría, si hoy vos querés vender el centro, es un muy mal momento para venderlo. Claro, o sea que no... Vendémelo, pero no me digas que centro, ¿no? Te diría como un consejo. ¿Cómo va a ser la reta, nos preguntamos, ¿no? Para el año que viene en las elecciones. Bueno, todos los que de alguna manera aspiran a representar el centro tienen el mismo problema, te diría, hay muchos gobernadores, muchas figuras también que son relevantes. Ahora, yo te diría que la clave está en la representación, la clave está en la economía. Estamos viviendo un momento raro porque todo lo que no sea agenda económica pasa como una especie de segundo plano. Y no digo que no sean temas para enojarse, ¿no? Al contrario, creo que los papelones de política exterior, la política de este gobierno para con los jubilados, es realmente inexplicable, ¿no? Que sea un gobierno tan antijubilados. La política que tiene el gobierno, por ejemplo, hacia el federalismo y la negación del federalismo. Yo creo que este es el gobierno más unitario de la historia argentina, ¿no? A pesar de que lo citan Alberdi, ¿no? Creo que hay un nivel de expectativa entre la gente que lo votó, que le sostiene, digamos, la expectativa y es probable que eso le permita incluso tener un escenario electoral muy favorable el año próximo. Gustavo Córdoba es con quien hablamos. Gustavo, lo otro que también me llamó la atención, que tiene que ver con hay algo raro que pasa con respecto a las figuras de la oposición. Tienen un porcentaje alto de imagen positiva. Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Son los dos dirigentes que tiene la oposición con mayor imagen positiva o competitiva, si se quiere, incluso pensando en términos electorales. Pero me llamó la atención que esa cifra está muy por encima de la pregunta que se le hace también a los encuestados sobre
si ven con buenos ojos o si ven orientada a la oposición. Como que se confía en los dirigentes o en algunos dirigentes puntuales como los que acabo de mencionar, pero no en la oposición como conjunto, ¿no? Como si algo ahí estuviese diluido en cuanto a quién es la oposición o si la oposición le hace realmente una contracara, ¿no?, al oficialismo y demás. Mira, hay dos cosas que te quiero contar desde lo que planteas vos. La primera, que vivimos también en entornos digitales tóxicos, en donde mucho de la creencia de que estamos mal o estábamos muy mal antes, era un clima artificial en donde, por ejemplo, está comprobado con muchas investigaciones, se comprobó también en Uruguay, en Estados Unidos con la elección presidencial de Trump y en la elección del año pasado, que Twitter o X, por ejemplo, le baja el volumen a los posteos, por decirte, claro, anti-Trump o anti-Milei, y le sube el volumen a los posteos de Milei, de Trump y de la derecha en general, ¿no? Es decir, y los medios de comunicación se retroalimentan de lo que está en las redes sociales. Entonces imagínate, mucha gente, su opinión no llega a estar ni siquiera registrada o representada en lo que sale en los medios. Y eso tiene mucho que ver, porque de alguna manera la oposición en la Argentina, si bien hoy no es... veía en el informe un dato que el 48,7% de la población cree que Javier Milei le habla a los mercados y a los empresarios. ¿Cómo influye eso en términos negativos o en términos positivos en la imagen del gobierno? Bueno, es un gobierno raro, que no puede ser comparado con otros gobiernos anteriores porque carece de la expertise, carece de la estructura de otros gobiernos, no tiene formación política, la mayoría de los funcionarios tampoco, entonces como que es imposible compararlo. Y es un gobierno definitivamente del mercado. Fíjense, ayer salió una nota en el diario Perfil de Eduardo Fidanza, donde él de alguna manera lo que plantea que es que lo que está en juego en la Argentina es la consolidación de un modelo de dominación cuyo fundamento es transferir a los grandes conglomerados económicos los recursos del Estado, estigmatizándolo. Ese es un entrecomillado que yo saqué de la nota que hizo él, ¿no? Y creo que tiene profundidad y razón al mismo tiempo, porque son las mismas empresas que retroalimentan la acción política de Milei, dándole un grado de legitimación a través de los medios de comunicación absoluto. Entonces la gente lo está viendo. El problema es, creo, es que está todo el mundo demasiado inerte, demasiado quieto, demasiado concediéndole, porque no hay nadie que esté en la función de organizar a lo que no es Milei. Es muy interesante porque desde la ciencia política nosotros tenemos el término clivaje, o usamos el término clivaje, para explicar la fractura de la sociedad en términos políticos. Antes era peronismo-antiperonismo, más acá fue kirchnerismo, antikirchnerismo. Está claro que hoy tenemos un mileísmo, pero todavía no está tan definido el antimileísmo. Por eso todavía no se puede hablar de un nuevo clivaje. Pero evidentemente que estamos en ese proceso. Ahora, sí creo que este quietismo generalizado de la política y de la sociedad respecto de la defensa de sus intereses realmente llama la atención, ¿no? ¿Es el mileísmo como concepción un poco antikirchnerismo, Gustavo? A ver. No, estábamos ahí con un tema de señal, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos recuperar. Es interesante el informe, lo vamos a compartir después también seguramente en las redes sociales con algunos de los datos principales. Ahora después de la tanda vemos si podemos recuperar a Gustavo Córdoba, aunque sea para redondear la nota o saludarlo. Uno de los puntos también que nos quedó ahí para preguntarle, y que acá veo que un oyente lo está compartiendo en las redes sociales y nos arrobó, tiene que ver con la pregunta abierta, que es para que cada uno mencione la política de Javier Milei que le haya resultado más positiva. Y bueno, hay un montón en toda esa encuesta de respuestas sobre eso, pero la que más
la que más, por supuesto, peso tiene es la de nada me benefició en casi un 47%, y después, por supuesto, en menores escalas, la economía, bajar la inflación, achicar el ajuste del Estado, la anticorrupción, todo eso también suma como algunos datos, pero... Ayer cuando leía la encuesta me Sí. marqué algunos puntos que me llamaron la atención, algo ya lo comentaron ustedes. Nadie me representa 60% de más del 60,6, ¿no? Esta contradicción, a veces parece que la alta imagen decía, la imagen de Cristina, de Axel, pero después nadie me representa. En un escenario que sigue siendo polarizado, porque es interesante eso, porque hay una polarización fuerte, está construido esto que él dice del mileísmo y falta como en esa polarización el otro En ese sentido, y si extremo. retomamos o no la conversación, sería interesante ¿Ya está, Gustavo? Sí, ahí te saludamos, Gustavo. Me había quedado ahí la pregunta pendiente que estábamos recién planteando sobre la mesa con respecto a, qué confecciona también al mileísmo, si el antikirchnerismo, y después también para completar la información, esto que recién mencionaba Gustavo Sigali con respecto a la mirada sobre quién te representa, ¿no? También en términos políticos. No, che, estamos con algún tema. Vamos a la tanda y ahora ya volvemos y completamos la información sobre esto y vemos si lo podemos recuperar. Esto es un buen comienzo hasta las 8 de la mañana, como todos los días, aquí en AM530. Políticamente. Entonces que se hagan cargo, Si hiciste un pacto, hacete cargo, macho. A mí me acusaron 20 veces que me senté a tomar café con Leandro Santoro, que lo conozco hace 40 años. ¿Cómo me siento a tomar un café con la... Lo conozco hace 40 años, que somos enemigos, somos adversarios políticos, nada más ni nada menos. Después él va a la cancha, me habla de San Lorenzo, yo le hablo de Boca, y soy un mal tipo porque me siento a tomar un café. Estos se sientan, pactan con el kirchnerismo y no pasa nada. Bueno, esto lo ponemos sobre la mesa porque va a ser lo que Sago acá se desmarcó, ¿no? Del bloque estructural de la Libertad Avanza. Sale a hablar y a responder un poco, porque claro, en un momento quedó una situación incómoda. Quedó él también como alguien que podría ser asociado a, cuando hablan igual de pactos, ¿viste? Para ponerle un manto oscurantista. Y después dice que se junta a tomar café con alguien de la oposición, lo cual me parece que son todas cosas, ¿no? que pueden pasar naturalmente en el debate político. Me sorprenden dos cosas de este audio. Primero, el nivel de violencia con la que habla. Con la que habla. Yo iba a hablar de la capacidad oratoria que tiene el señor, ¿no? Claro, pero cagado, macho. Por eso digo, a eso me refiero. Sí. Un nivel de virulencia fuerte para sus declaraciones, en cómo lo dice y en el tono. Eso como primera instancia me parece marca el clima de época y desde dónde se apoyan siempre para llevar adelante su ideología y cómo la violencia y la forma de decirlo termina un paso adelante de lo que realmente está diciendo. Porque yo vuelvo a repetir algo que hablábamos el viernes. Me parece maravillosa esta acusación del pacto entre el kirchnerismo y Javier Milei, que es una construcción que está construida desde el macrismo. Por supuesto. No hay nadie en ninguna otra fuerza política hoy que sea aliada a la Libertad Avanza como la fuerza política de Mauricio Macri y el PRO. Parte del gabinete que tiene este gobierno nacional responde a Mauricio Macri. 3 fueron exfuncionarios de primera línea del gobierno de Macri: Caputo, Sturzenegger y... Me sorprende la construcción de esta nueva realidad y cómo, ¿no? En todo caso, lo que tendría que hacer Milei es hacerse cargo de que a él, para esta polarización, está pensando en que le sirve una Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O un peronismo más fuerte como opositor. Claro. Y bueno, y contar la estrategia política que tienen de acá para adelante, me parece. Y Mauricio Macri, tendrá que construir una fuerza que pueda llegar a ser una alternativa o blanquear que está aliado con el gobierno e ir juntos con la Libertad Avanza para las próximas elecciones. Poner blanco sobre negro. Y también bancarte si haces una ley que está apuntada directamente a una persona específica. Porque hasta lo obligaron a Guillermo Francos a salir a decir en una entrevista: esta ley es prescriptiva, muchachos. Sí, dos cositas, una muy chiquita. Sí. A Santoro lo iba a buscar a la primaria hace 40 años. ¿Cuántos años tiene Santoro? Santoro eso por un lado. Y después este análisis que hacía María, digamos, y ya que vamos a retomar con Gustavo Córdoba, me parece que tiene que ver con esto de la consolidación del mileísmo y enfrente cómo el mismo gobierno va levantando y construyendo la fragmentación. Se pelea
con el kirchnerismo, levanta a Cristina después, se pelea con Macri, o toda esa puja que es la central, Tal cual. me parece, y ahora aparece un nuevo personaje en escena, que es la pitonisa de la moral, Elisa Carrió, que la vuelve a poner, y eso es todo el tiempo el gobierno que hablamos antes, confrontando para consolidar mileísmo y fragmentar oposición. Bueno, es que si vos llegás a los 28 o 29 puntos con suerte en proyección para unas elecciones legislativas del próximo año, lo que necesitas tener enfrente son 4 oposiciones, no 1 o 2, porque si no perdés las elecciones. Gustavo, te recuperamos ahí para completar la información y la entrevista. Y bueno, si querés, sumate a esto que estábamos charlando recién, sobre todo en cómo se busca también desde el oficialismo muchas veces impulsar fragmentaciones en la oposición. Un clásico. La señal va y viene, así que aprovecho para despedirme y agradecerles. Pero el gobierno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Podrá gustar más, podrá gustar menos, claro. Construye, ¿no? Quizás con herramientas que a lo mejor uno no concuerda, pero bueno, está en el centro de la escena. Sí creo que puede ser un error confrontar o subirla al ring a Cristina Fernández, habida cuenta de la diferencia de volumen y de rodaje y de expertise político que tienen, ¿no? Entre sí. Dicho esto, bueno, veremos cómo se prepara la Argentina para el año electoral. Yo creo que la economía va a ser central, ¿no? Y los gobernadores van a tener un rol no tan secundario, porque hay provincias cuyos gobernadores no tienen reelección, y estas elecciones les vienen como anillo al dedo para empezar a protagonizar o construir un proyecto nacional, como por ejemplo Santa Fe, como por ejemplo Mendoza, o liderazgos incipientes como Nacho Torres o la misma provincia de Córdoba, ¿no? Que puede dar un golpe importante si ganan sus respectivas elecciones contra Milei. Ahí hay un punto en el cual habrá que ver si los gobernadores ceden económicamente ante el gobierno y le conceden al gobierno una buena elección provincial. No lo sabemos, pero esa es la gran incógnita. Bien, Gustavo, con respecto, te saludo acá Cirelli también para preguntarte algo. No, una cosita, varias cosas del informe que es muy interesante, sobre el nivel de confianza en las instituciones. Digamos, si bien todos están con nivel crítico, digamos, el periodismo, los medios de comunicación, pero me impactó que tanto la Corte Suprema, el Congreso y la Justicia son los peores en la imagen. 84,4 la justicia en general, y la Corte Suprema casi el 78. ¿Qué análisis haces de esto, Gustavo? Mirá, hay que agregar que esto no es nuevo, esto viene así desde hace rato. Sí, también hay que señalar que los niveles máximos de confianza siguen siendo las universidades públicas, Exacto. La salud pública, el CONICET, instituciones que son menospreciadas y atacadas por el actual gobierno, ¿no? Creo que ahí es donde dividen aguas y reafirman su núcleo duro ideológico. Este es un gobierno neofascista, porque fíjense que lo neo únicamente tiene que ver con la utilización de las redes sociales, porque lo demás es clásico, es fascismo clásico. Todo lo que huela a conocimiento, todo lo que huela a enriquecer la cultura, bueno, este gobierno lo demoniza, así que bueno, no hay grandes novedades allí. Está claro que la credibilidad para la política es absolutamente prioritaria, ¿no? Viendo este gráfico donde el Congreso de la Nación está prácticamente en el penúltimo lugar, yo diría que eso también es un llamado de atención, ¿no? La oposición como fuerza de confianza, apenas 1 de cada 3 argentinos confían en la oposición. Entonces, mal que mal se puede proyectar una alternativa a este gobierno cuando no está basado, digamos, en algo creíble o en algo confiable. Gustavo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho este tiempo. Cuando andes por Buenos Aires nos avisás y te invitamos para que te vengas a tomar unos mates a la radio, y te felicitamos también por el abuelazgo, ahora que sos el sabio ya de la familia con todas las letras, también en términos así biológicos. Felicitaciones por eso. Agradecido, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos pronto. Abrazo grande.